Amados hermanos, feliz día del Señor. Nuestra fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es una fe que se acompaña de la convicción, se acompaña de la creencia, de la confianza. Lo voy a decir en estos términos. No es una fe que surge de la oscuridad del corazón. No es una fe que emerge de la ignorancia. No es una fe, como algunos la etiquetan despectivamente, que se puede equiparar con un salto al vacío. No es una fe que sea una opción desesperada. Nuestra fe emerge como respuesta, como reflejo a la luz de la revelación, a la luz del conocimiento, a la luz de la experiencia. Decíamos en el sermón de la pasada semana, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es una respuesta a la revelación de Dios. En la palabra de Dios, en la palabra escrita, en la palabra revelada, nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento al Cristo de la profecía, y al pasar al Nuevo Testamento nos encontramos al Cristo de la historia en los Evangelios, al Cristo de la experiencia en los Hechos de los Apóstoles, al Cristo de la doctrina en las epístolas y al Cristo de la gloria en el Apocalipsis. Estoy parafraseando al gran teólogo peruano Pedro Arana Quirós. Nuestra fe emerge, se acompaña del conocimiento y de la convicción. Es una fe razonable y, como bien enarbolaron en alto nuestros hermanos de la Reforma Protestante hace 500 años, nuestra fe es porque el Deus adsconditus al que se refería Martín Lutero pasó a ser el Deus revelatus. Ese Dios escondido cuando se esconde en las Sagradas Escrituras. Es el Dios que se revela cuando se abren las Sagradas Escrituras y pasa de ser absconditus a revelatus. Esto primero lo escribe Lutero, luego lo secunda Calvino y otros reformadores, porque esto no es más que la expresión de lo que encontramos en toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es revelación escrita. Sin embargo, aún hay más. La misma palabra nos advierte, carta del apóstol Pablo, que el eterno poder de Dios, que su divinidad se pueden ver por medio de las obras que Él ha hecho, por la creación. Ahí se puede ver la divinidad de Dios, la realidad divina de un ser omnipotente, el poder de Dios. Pero la misma palabra avanza y nos afirma que, además de la revelación que se hace evidente en la creación, toda la Escritura sagrada ha sido respirada por Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús se atrevió a advertirles a quienes con frecuencia le acosaban y les llegó a decir: ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Llegó a afirmar en más de una oportunidad: las Escrituras hablan de mí.
Juan capítulo 1, versículo 18, leo para ustedes un solo texto. Presten atención. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Nuestra fe se acompaña del conocimiento, del creer. Y sobre esto tratará nuestra prédica en esta mañana. La revelación escrita provoca un encuentro, una relación del hombre con Dios. Pero porque ha primero venido hasta el hombre la revelación. Dios se ha mostrado, nuestro Dios ha hablado, nuestro Dios nos ha visitado. En el Evangelio según San Mateo, comienza el Evangelio, el historiador, hablándonos de la genealogía de Jesús de Nazaret. Después pasa a presentar la maestría de Jesús de Nazaret, las enseñanzas en la montaña, el conocido Sermón del Monte. Pero poco tarda Mateo en dejar ya la genealogía, dejar de presentar la maestría y pasa a presentar la mesianidad misma de Jesús. Jesús como el Mesías, como el ungido, como el que viene de Dios y que demuestra, no solo por sabiduría en su enseñanza, que de Dios viene, sino que hace acompañar su palabra con milagros. Los milagros han de mostrar que autoridad, han de ratificar que quien habla tiene poder, tiene divinidad. Voy a poner una palabra que la utilizaremos hoy. Tiene señorío sobre la creación. El milagro se define como vocablo por un hecho que no tiene explicación natural y que por lo tanto se le atribuye autoría divina. Eso es un milagro. Hermanos, es interesante que nosotros tendemos, y usualmente nuestros conocidos también tienden con frecuencia, a prestarle especial atención al suceso en sí, al milagro mismo. Y la razón del milagro es que veamos al autor del suceso, a quién ejecutó ese suceso. No quedarnos en lo sorprendente, en lo que pudiera ser atribuible al mito, a la fantasía o a la magia, porque no se cree en ello. No, hermanos, los milagros, cuando los encontramos en la Escritura, siempre obedecen a dos razones, y esas dos razones debemos de prestarle atención o invitarles con quienes nosotros tengamos conversación y hablemos, que le presten atención a las dos razones de estas señales, como se dice en griego, de estos milagros. Las dos razones son, en primer lugar, la compasión. Cuando Jesús sana a un leproso, tiene compasión de él. Cuando resucita a un muchacho, hijo de una viuda, tiene compasión de esta mujer. Cuando multiplica los panes y los peces, tiene compasión de la multitud. Compasión, atender una necesidad, esa es una razón básica. Y entonces se nos muestra un atributo de Dios, del autor de estos milagros. ¿Cuál es ese atributo? Dios ama, Dios es bueno, Dios tiene compasión, tiene misericordia. Y debemos de ver eso en el autor del evento. Y la otra razón es demostrar quién es Él, su identidad. Así que, hermanos, cuando nos encontramos en los evangelios o
en los Hechos de los Apóstoles, o si vamos al Antiguo Testamento, en lo que acontece con patriarcas, con jueces, con el pueblo de Israel, con los reyes, hemos de ver que tras un milagro, tras un evento sobrenatural, quien está es el creador de la natura, el dueño de la naturaleza, aquel que ordenó, que creó, que legisló, y él puede alterar el orden si quiere, puede acelerar cuando quiera, puede detener cuando quiera, puede cambiar cuando quiera, puede transformar cuando quiera, puede renovar totalmente cuando quiera. Él puede porque Él es el creador, el sustentador de todo. Yo sé que esto a nosotros nos está sonando familiar y no es nada nuevo, pero hermanos, en nuestro entorno muy cercano e inmediato a nosotros hoy en día, nuestros conocidos han sido y están siendo castrados del sentido de lo trascendente. La educación lo está haciendo. El entramado social, las fuerzas vivas de la sociedad, los medios de comunicación, están abundando por todos lados de manera silvestre. Saltan los agnósticos, saltan los escépticos, saltan los burladores, saltan los naturalistas, saltan los materialistas. Esto es lo que abunda en nuestro alrededor. Esto es lo que florece silvestre y no tan silvestre porque se está promoviendo a extremo, hermanos, de que al salir de nuestro pequeño mundo creyente, nos encontramos con que aquel salteador de caminos de la antigua mitología griega, ¿recuerdan? Procusto, el que tenía aquella cama férrea y asaltaba al caminante, y el que no era del tamaño de su cama de hierro lo estiraba hasta la muerte, y el que era un poco más largo que su cama de hierro le cortaba las extremidades. Eso es lo que se llama el síndrome de Procusto. Esto es mitología griega, pero es que ese síndrome está hoy cada vez más presente a nuestro alrededor y nosotros no encajamos en la cama de Procusto moderna. Simplemente somos víctimas hoy en día del avasallador ambiente que nos rodea. Es una cama de Procusto revestida de cientificismo y la nueva generación lo profesa. Nuestra fe se origina en Dios y nos llega entonces a través de la revelación por su Espíritu Santo, por su palabra santa, el conocimiento de Cristo. Voy a leer el pasaje que nos sirve de base. Evangelio según San Mateo, como les he dicho, capítulo 8, versículos del 5 al 10. Es la narración de un suceso milagroso, pero no quiero que veamos el suceso, quiero que veamos la identidad del que ejecuta el acto y la identidad del beneficiario del acto. El título que he dado a la predicación es Señor, sé quién eres y sé quién soy. Dice así la palabra, presten atención, Reina Valera contemporánea. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero
una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le diga que venga, viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, con este pasaje quiero que prestemos atención. Hay dos personajes en escena. Jesús, que entra al puerto de Cafarnaún, a las orillas del lago, y un centurión, un militar romano de carrera, que tenía bajo sus órdenes, que comandaba una centuria, unos 100 soldados, que es bastante. Viene a él este militar. Y aunque hay dos personajes en escena, hay uno que copa la escena, y no es Jesús, es el militar, es el centurión. Y el título del sermón es: Señor, sé quién eres y sé quién soy. Esto es lo que está en la mente, en el corazón de este militar cuando viene Jesús. Y quiero que lo tengamos presente. Vamos a ver qué es lo que el centurión sabe de Jesús y qué es lo que el centurión sabe de sí mismo. Y apliquémoslo a nosotros. ¿Qué sabemos nosotros del Señor? ¿Qué sabemos nosotros de nosotros mismos? Porque en ese escenario, de ese encuentro, se da la fe. La última palabra del texto que hemos leído es fe. Es un encuentro entre el Señor y el centurión. Y lo que está en el aire, lo que flota, es la fe. Comienza el análisis. Señor, sé quién eres y sé quién soy. Al entrar Jesús en Cafarnaún, noten, hermanos, se le acercó un centurión y le rogó. Ya empezamos a encontrar aquí, este es un pasaje descriptivo, pero tiene cantidad de doctrina. Un centurión es una autoridad, es un militar. Todavía hoy en día los uniformes militares imponen, y en aquel entonces más. Quien viene a Jesús es un hombre que tiene autoridad, tiene un rol social, un estatus, tiene poder. Sin embargo, aquí dice que él es quien busca a Jesús. Se le acercó, dice el texto. En la narración de Lucas es aún más detallada. Dice que envió unos ancianos de Israel, autoridades de Israel, civiles, para que le hicieran de puente y pedirle al Señor, porque él tenía una necesidad. Y aquí es donde empezamos a hablar del sé quién soy. ¿Quién es el centurión? Es un hombre formado, de carrera, de buena posición social, que tiene autoridad, tiene poder, sí, pero por ahora lo que se nos está diciendo es que él se acerca a Jesús, él busca a Jesús. Y algo más, dice que le ruega. El vocablo ahí para rogar es le imploró, le suplicó. Tiene un tono de plegaria. Quien llega a Jesús bajo ese uniforme y con su espada es un necesitado. Yo sé quién soy. Soy un necesitado. Yo necesito de ti, yo voy a ti. Por eso el centurión viene a buscar, a acercarse y a rogarle a Jesús. ¿Cuál era su necesidad? Él la expone. Le dice, Señor, interesantísimo, que ya él habla de qué es lo que sé de ti. No solo lo que yo sé de mí, sino ya yo sé de ti, no te llaman maestro,
lo llama Señor. Un militar romano llamando Quirios a Jesús de Nazaret. Pero es que si Quirios era el César, el hijo de la luz, el filio Deus, era el César, está llamando Señor al hijo del carpintero. Yo sé quién eres, tú eres el Señor. Y sé quién soy, yo soy un necesitado, tengo un problema en casa. También aquí percibimos que este es un hombre de buen corazón. Viene a plantear no una necesidad en su cuerpo, enfermedad suya, parálisis suya, sufrimiento y dolor. No, viene a plantearle al Señor una necesidad doméstica, casera, de un siervo suyo, de un criado, a quien él quiere y que está en necesidad, que está sufriendo. Y no llama a Jesús maestro, lo llama Señor. Al llamar a Jesús Señor, está diciendo, yo sé que tú eres Dios. Y esto es importante que lo tengamos presente nosotros y con quienes nosotros conversemos, le hagamos notar que ya lo que acontece con este centurión, olvidemos por un momento el milagro. Veamos la identidad del encuentro de los dos que están. Jesús como Señor, el centurión como el hombre necesitado. Y viene a Jesús porque en Jesús puede encontrar la respuesta. Mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Vamos, el centurión tenía poder para muchas cosas, pero no tenía poder para solucionar su problema. Él viene a Jesús porque él sabe quién es Jesús y él sabe hasta dónde llega su poder como centurión, como hombre, como militar. Tengo poder para unas cosas, puedo solucionar muchas, pero esta no puedo solucionarla. Vengo a ti, Señor, porque tengo un problema que yo no puedo solucionar. Hermanos, a Jesús no llega el que se siente sano, sino el que se siente enfermo. Yo no he venido a buscar sanos. Vengo a buscar enfermos. Son palabras de Jesús. A Él llega el que se siente en necesidad. Y eso es algo que hoy en día nuestros conocidos no quieren reconocer. Que tienen necesidad. Y que Jesús es el Señor que puede satisfacer su necesidad. Por lo tanto, ni se acercan ni ruegan. Este militar se acerca y ruega al Señor. Vemos un hombre necesitado, un hombre con rango, un hombre con autoridad, poder, estatus, y sin embargo, un hombre humilde. No se ruega con un garrote en la mano, no se ruega desde un pedestal, se ruega de rodillas. Se ruega en genuflexión, se ruega en humildad, porque al corazón contrito y humilde tú no desprecias, Señor. Así se ruega, y así es como yo encuentro a este hombre llegando. Así hemos llegado nosotros al Señor. Nosotros hemos llegado porque hemos reconocido, gracias al Espíritu Santo de Dios y gracias a la palabra santa de Dios, hemos reconocido nuestra necesidad espiritual y hemos ido al que nos ofrece agua que sacia para vida eterna. Por eso hemos ido a Él. Jesús le responde, muy lacónico, brevemente, iré a sanarlo. Iré a sanarlo. Aquí no hay la indiferencia del Olimpo greco-romano. Aquí hay compasión, hay misericordia, hay amor. Y la historia pudo haber terminado ahí, hermanos, pero no tenía que terminar allí. El Espíritu Santo quiso que no terminara. Y el centurión siguió hablando, a pesar de que ya el Señor le había dicho,
voy a tu casa y voy a sanar a tu criado, a tu siervo. Y el centurión continúa, y continuamos nosotros. Dice, él responde, Señor, y vuelve a llamar a Jesús Señor. Es ya segunda vez. Aquí no es que la primera vez le llamó Señor por protocolo. No, es que es su convicción. Jesús es Señor. Aquí se afirma el señorío del Señor, de Jesús de Nazaret. Y le dice Señor y vuelve a hablar de lo que él sabe de sí mismo. Yo, el centurión de Capernaum, yo, el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Necesitado, humilde y como si fuera poco ahora, indigno. Aquí no hay arrogancia, aquí no hay orgullo. A Dios no se le engaña, al Señor no se le engaña. Aquí Él se abre y se expone. Tú eres el Santo de Dios. Esa expresión ya lo habían dado algunos en las exposiciones públicas de Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Se le reconocía como el santo ser que había nacido, que había venido a nosotros. Y por eso el centurión dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Es que miren, de paso, ningún judío entraría en la casa de un militar romano. Quedaba inmundo, según la ley, según la legislación. Pero es que no es solo eso, no es que eres un judío, es que eres el Santo de Dios. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Esta es la evaluación objetiva, hermanos, evaluación objetiva de todo hombre frente a Dios. El hombre frente a Dios debe de reconocer su limitación, su finitud, su pecado, su maleabilidad, su indignidad. Él es el digno, no yo. Y esto es lo que él reconoce. Pero como si fuera poco, reconocer ya también la santidad de Jesús de Nazaret abunda en algo más, un plus todavía. Y añade algo más el centurión. Dice, es más, una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Una sola palabra que está reconociendo este militar romano de alto rango. Está reconociendo que en Jesús, que en la palabra de Jesús, que en el verbo de Jesús, que en la identidad de Jesús, él sabe que en Jesús hay autoridad, que su palabra vale, que su palabra cambia, que su palabra vence aún lo natural, porque su palabra viene de Él, que es un ser sobrenatural. Tú eres dueño, tu palabra vale, una sola palabra tuya basta para cambiar las cosas. Miren lo que sabe el centurión. Yo sé quién eres y yo sé quién soy. Soy necesitado, soy humilde, soy indigno. Tengo poder, pero no puedo solucionar mi problema. Tú eres Señor, tú eres dueño, tú tienes poder, tienes autoridad, tú eres santo. Basta con que añadas un toque de tu voluntad y ya está, todo cambia. Tú eres dueño. En una versión que casi nunca utilizo, porque prácticamente es una paráfrasis, la del lenguaje actual, dice, yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer, dice el centurión. En Reina Valera dice, porque yo también estoy bajo autoridad. Cuando uno va a los manuscritos originales, justamente dice lo que nos presenta la traducción en lenguaje actual. Yo estoy bajo régimen de autoridad y yo tengo sobre mí cadena de mando.
pero yo tengo debajo de mí cantidades de hombres a los que le doy órdenes, palabra, y obedecen. Yo mando, pero también yo obedezco. Yo sé lo que es estar en régimen de autoridad, pero ese no es tu caso, Señor, porque tú eres Señor. Tú tienes la autoridad sobre todo. Tú eres el creador, el sustentador. Tú tienes el poder, la autoridad absoluta. Basta, por lo tanto, con una palabra solamente tuya. Tú eres, y esta es la añadidura acá, tú eres el soberano. Tú eres el Señor. Yo estoy bajo régimen de autoridad, pero tú eres la autoridad suprema. Yo sé, Señor, lo que eres. Yo sé, Señor, lo que soy. Insisto, aquí pudiéramos decir que este hombre, acostumbrado a dar órdenes, además de necesitado, además de humilde, además de reconocerse indigno, pecador, añade sumisión. Teniendo todo el poder, el uniforme, la autoridad, se inclina, ruega, busca, pide y reconoce que en Jesús hay autoridad, poder, soberanía, dignidad, bondad. Como les digo, hermanos, aquí los dos personajes en escena llaman más la atención que el suceso milagroso en sí. Y creo que tenemos que aprender es del enfrentamiento, del encuentro, de esa situación relacional que se da entre el Señor, nuestro Señor, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y nosotros, los hombres. De ese encuentro, nosotros reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y surge la fe. Surge la fe. ¿Cómo termina el pasaje? Dice, al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. La fe, hermanos, había surgido, había emergido del conocimiento que este centurión tenía de Jesús de Nazaret y de sí mismo. Así que nuestra fe, hermanos, es razonable a partir del conocimiento que tenemos de nosotros y del conocimiento que tenemos de Dios. Y el problema es que hoy en día existe un orgullo, una prepotencia en el ser humano, un humanismo que no tiene bases sobre las que sustentarse y que desprecia el encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, de donde puede venir la solución para su vida. Yo les invito una vez más a que revisemos lo que ha sido el título de esta exposición. Señor, yo sé quién eres y sé quién soy. Hace muchos años encontré una frase anónima. En Jesús el Cristo conocemos al Dios que es y al hombre como debe ser. Lástima que sea anónima, pero qué bueno que resume lo que es el mensaje del Evangelio. Y como quiero cerrar este sermón, Señor, yo sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios,
Dios mismo visitándonos, el Emmanuel, el Salvador, el Maestro, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo sé quién eres, Señor, y yo sé quién soy. Alguien que te necesita, alguien que en humildad se arrodilla ante ti, alguien que te ruega que atiendas mi necesidad, porque yo tengo facultades y poderes y recursos, pero hay algo que yo no puedo hacer, y es salvarme a mí mismo. Solo en ti está la salvación. Y como terminábamos en el sermón la semana pasada, el domingo pasado, termino hoy. Recordemos, hermanos, la salvación viene del Señor. Del Señor.